Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 273, Trastornos alimenticios en atletas, con Andrea Cortés. ¡Hola, comunidad! ¡Qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio donde hablamos sobre nuestra relación con la comida y el cuerpo! Soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y les invito a visitar nuestra página psicoalimentación.com, donde podrán conocer al equipo de especialistas que podemos brindarles terapia psicológica o consulta de nutrición bajo un enfoque no centrado en el peso. También pueden seguirnos en Instagram como @psicoalimentación o a mí en lo personal como @AnaAris. En este programa vamos a hablar de una de las poblaciones donde se presentan con mayor frecuencia distorsiones en la imagen corporal, relación conflictiva con la comida y trastornos alimenticios, que son los atletas. Para ello, nos acompaña Andrea Cortés, quien como deportista de alto rendimiento nos compartirá su propia experiencia. Que disfruten este episodio. Hola Andrea, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, preséntate para que la comunidad te conozca. Hola Ana, estoy muy emocionada, soy Andrea Cortés y, estoy súper contenta de esta invitación porque yo soy fan del podcast. En realidad el podcast me ha servido como terapia, como apoyo en momentos de mi vida realmente muy importantes y también como referencias teóricas para mis trabajos como de investigación, ya que yo soy egresada de Relaciones Internacionales por la UNAM, pero me he dedicado a trabajar y estudiar temas relacionados con la alimentación. Por una parte, los efectos negativos que tiene la alimentación industrial en nuestras vidas, en tanto cuerpos, territorios, abordado desde la teoría como del ecomarxismo, pero también las alternativas que existen desde la agroecología y los ecofeminismos. Entonces, la alimentación para mí es un tema increíble que además tiene un montón de aristas y cuando yo conocí tu podcast dije yo quiero estar algún día ahí y pues agradecida de esta invitación. Pues bienvenida nuevamente, Andrea. Y bueno, este tema en el que tú te has especializado es fascinante y bueno, ya quedamos que en otra ocasión te vas a venir al podcast para platicar sobre entender todos los procesos de la alimentación, desde la producción hasta el consumo, desde esta luz de los ecofeminismos. Me parece súper interesante. Pero bueno, además de todo, tú eres atleta, ¿cierto? Sí, soy nadadora de alto rendimiento, tengo 24 años y de esos 24 años llevo básicamente la mitad en el alto rendimiento, porque comencé a participar en nacionales, en competencias nacionales a los 12 años, pero yo comencé a nadar a los 10. Entonces, desde aquel tiempo me la he pasado entre cubos de agua, entrenamientos, gimnasios, bueno, en fin, la vida de un atleta de alto rendimiento, que eso implica entrenar pues 6 de los 7 días a la semana, durante aproximadamente un promedio de 3 horas diarias, sin incluir dobles sesiones y bueno, todo un conjunto de descanso, comida, bueno, todo, actividades que implican también el alto rendimiento. Y precisamente de eso vamos a platicar en este programa, de pues tu relación con la comida y con el cuerpo siendo un atleta de alto rendimiento. Y pues me gustaría que empezáramos un poco contextualizando este tema de los atletas y los trastornos de la conducta alimentaria, porque como ya mencionaba en la introducción de este programa, los atletas son una de las poblaciones con más riesgo de desarrollar una relación distorsionada con su imagen corporal y también trastornos alimenticios, y sin embargo hay poca visibilidad de este tema. Siento que se habla poco dentro del deporte, pero también hacia afuera, ¿no? Hacia el público en general, porque la percepción que tenemos la mayoría es de que los atletas, ¿no? Son personas muy, voy a poner entre comillas, muy saludables, ¿no? Entonces se habla poco de este como lado B.
Entonces, bueno, yo me puse aquí como a investigar algunas cosas y me gustaría que lo comentáramos, digo, a muy grandes rasgos, pero de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios de Estados Unidos, que es quien tiene más estadísticas, ellos calculan que alrededor de un 35% de atletas mujeres y un 10% de atletas hombres presentan conductas alimentarias de riesgo específicamente para desarrollar anorexia. O sea, aquí estamos hablando de como un poquito más de un tercio, ¿no? De las atletas mujeres, que me parece alto. Y además dicen que alrededor del 58% de las atletas mujeres y 38% de los hombres se encuentran en riesgo de desarrollar bulimia. Entonces, estamos hablando de datos que no son menores, o sea, no es un porcentaje menor. Realmente estamos hablando de un alto índice. ¿Tú que lo has vivido de cerca, lo has sentido así? O sea, que si hay esa alta proporción. Sí, o sea, justo la parte que mencionas de que es un tema invisibilizado, a mí me parece bien importante de destacar porque muchas veces o sea, yo lo viví tanto de manera personal, pero también de muchas compañeras, no solo en el ámbito de la natación, sino otras amigas que practican otro tipo de deportes, que siempre estamos tan enfocadas en el peso que no pensamos que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria y de pronto descubrimos que pues no es solo una mala relación con la alimentación, que ya de por sí una gran mayoría de las mujeres la tenemos, sino que pues es algo que va más allá, ¿no? Y pues, o sea, para comenzar, a mí me gustaría decir que los trastornos de la conducta alimentaria se definen como por diferentes asociaciones médicas, como problemas relacionados con la forma en que comemos las personas, pero hay muy pocas estadísticas y muy pocos estudios relacionados con los trastornos en atletas. Uh -huh. Esto sí se relaciona precisamente por esta idea que tenemos de que somos superpersonas, de que nada nos pasa y que justamente como somos delgadas, atléticas, etcétera, pues somos saludables, ¿no? O sea, el parámetro del índice de masa corporal y de peso que se utiliza, pues en general, pero particularmente, o sea, como más detallado con los atletas, pues nos hace más propensas, sobre todo a las mujeres, a generar este tipo de conductas. Ahora, los trastornos de la conducta alimentaria se dividen, grosso modo, como bulimia y anorexia. Y esos datos que muestras a mí me parecen aterradores, pero hay otro problema, hay como otros dos trastornos que se llaman como binge eating, que es el trastorno por atracón, que se inserta en lo que se conocen como trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Y esos son los que principalmente suceden en los atletas. De hecho, se llaman, bueno, se consideran como anorexia atlética. Entonces, yo esos datos los descubrí hace muy poco y los descubrí porque justo yo quise saber por qué mi relación con los alimentos era tan nefasta, ¿no? Y descubrí estos datos a la par de que descubrí, o sea, que estos trastornos se pueden como dividir en algunos grupos o afectan, digamos, de maneras distintas a a las deportistas y los deportistas, porque aunque no hay muchos estudios, por ejemplo, hay uno muy bueno que hizo Sara Márquez, que es de la Universidad de León, en España, que señala que se pueden dividir como los deportes, perdón, los trastornos de la conducta alimentaria no especificados acorde al tipo de deporte, De ¿no? disciplina. Uh -huh. Ajá, de disciplina y sobre todo, por ejemplo, la primera categoría sería como por peso, ¿no? Esos deportes que te obligan a estar en un peso, por ejemplo, el box, el taekwondo, o sea, como todos estos deportes de contacto físico, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió es que, por ejemplo, tenemos muy normalizado que los boxeadores y las boxeadoras, bueno, también los taekwondoístas, etcétera, ¿no? De karate, todos estos deportes, cuando va a llegar el tiempo del peso, si no están como en la categoría que necesitan, hacen purgas o toman diuréticos, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que una vez yo se lo comenté a una persona que estaba pagando una apuesta y
o sea, como no quería perder la apuesta, tomó diuréticos y dijo, como eso hacen los deportistas, eso hacen los boxeadores, ¿no? Y, o sea, esa es una conducta que no debería pasar, ¿no? Porque simplemente, o sea, no es una forma sana de realmente llegar a un peso, ¿no? Y Y eso pasa, ay, perdón, ajá. no, perdón que te interrumpa, porque aquí podemos ver esto que decías, que por qué está tan invisibilizado el tema de los Uh-huh. trastornos alimenticios dentro de los atletas, porque está muy normalizado, porque son dentro de los mismos entrenadores, ¿no? Dentro de los mismos atletas que se normaliza este tipo, o sea, conductas restrictivas, purgas, realmente el poco descanso, el consumo de ciertas sustancias. Y tú mencionaste hace un momento algo que no quiero que se me pase enfatizar, que es que de los pocos estudios y cálculos, ¿no?, estadísticos que hay de trastornos alimenticios en atletas, todos se centran casi que en anorexia y en bulimia, y poco se habla de otro tipo de trastornos alimenticios o de relación conflictiva con la comida, como el trastorno por atracón, que sí es muy frecuente, pero no se habla. O sea, sí muchos atletas están en este ciclo de mucha restricción y después periodos de atracón, pero como el atracón siempre está envuelto en una sensación de mucha vergüenza, como se hace mucho a escondidas, entonces se habla muy poco. Sí, además, otra parte es que, por ejemplo, esa es como la primera categoría de los deportes, ¿no? Pero la segunda es aquellos que son deportes relacionados con un peso beneficioso. Por ejemplo, la gimnasia, pero no artística, esa entra como en otra categoría, pero la hípica, que es esta onda de los caballos, y el remo, por ejemplo, porque son deportes que necesitan, digamos, un complemento y entonces, ¿qué te dicen? Pues eres más ligera para montar el caballo, eres más ligera para andar en el remo. Y lo que han señalado, por ejemplo, varios estudios, es que, o sea, esto tiene mucho que ver, o sea, el llegar a un trastorno de la conducta alimentaria, que además justo se relaciona mucho con los atracones, es por la presión de los entrenadores. Y es muy fácil como disfrazarlo, ¿no? Porque tú no estás comiendo, tú te llevas a dietas restrictivas, empiezas a tomar, como bien lo mencionas, ¿no? Pastillas, haces como sobreentrenamiento, pero de pronto, si tú comes mucho, lo puedes ocultar muy fácil porque puedes decir como, ah, bueno, es que viene una competencia y tenía que comer, o, ah, bueno, Claro. es que hoy entrené muchísimo, pues lo tenía que recuperar, ¿no? Entonces, eso como que ha invisibilizado conductas bien destructivas y bien dañinas hacia nosotras, y no solo hacia nosotras, sino hacia nuestras compañeras y compañeros de equipo. O sea, la manera en que no solo nos afectamos a nosotras, sino que si alguien más no está en su peso o creemos que no está en su peso y como que empezamos a hablar, pues obvio es una presión bien dura que lleva a este tipo de conductas, ¿no? Así es. Y ahorita estoy pensando que si de por sí en esta sociedad y más aún las mujeres ya vivimos dentro de una sociedad gordofóbica con una cultura de las dietas, o sea, con un acento en el peso y en la apariencia, o sea, si de por sí cualquier persona vive así. Luego, además los atletas, todavía más, ¿no? Ahorita que estás diciendo estas categorías o esta clasificación, o sea, los atletas donde como parte de su mismo deporte es estar con este control del peso constante. Por eso, esta es una población que está en tanto riesgo. ¿Cuál es esa otra cuál es la otra clasificación de deportistas? Y bueno, quedan dos, que una es como muy clara y que o sea que ahí creo que se ha hablado un poco más, que son los deportes de estética, que es la gimnasia rítmica, el patinaje, la danza, aunque la danza no es, digamos, un deporte, pero sí lo consideran como dentro de. Y aquí me parece muy importante porque hay varios estudios que se han hecho, por ejemplo, con atletas noruegos, que dicen que se ha llegado, sobre todo estos porcentajes están enfocados en mujeres y digamos a los varones les sucede entre el 4 y el 6% menos, o sea, también pasa, pero tiene como este rango. Y por ejemplo, dice que en general atletas noruegos sufren un 18% de trastornos de la conducta alimentaria en general,
australianos 31%, españoles 23%, pero en el caso de los deportes de estética, sin importar como la nacionalidad, la incidencia llega hasta el 42%. Estamos hablando casi de la mitad, ¿no? Y esto sin contar como los que no se hablan, ¿no? Los casos que no se hablan. Y aquí es muy marcado el nado sincronizado, por ejemplo, que ahorita tenemos el caso, no sé, de Tere Alonso en nuestro país, que ha hablado mucho al respecto, pero también hay varios datos que han mostrado atletas estadounidenses, sobre todo a raíz del caso que salió en Atleta A, que está retratado en este documental, en el que también señalan cómo el fenotipo de gimnastas es como muy delgado, muy pequeño, pero también como muy aniñado, ¿no? Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria también generan mucha menorrea, que es la pérdida de la menstruación. Y algo que a mí me sorprendió es que en los deportes de estética se busca que justo la menarquia, o sea, la primera menstruación, se atrase lo más posible para que entonces no tengan tantos problemas con el peso. Llevándose, además como de todas las dietas restrictivas, de tomar pastillas, tomar laxantes, además se toman otro tipo de pastillas para aletargar la menarquia. Entonces, esto es algo bien duro porque además casi todos los deportes de estética están conformados pues por mujeres, ¿no? Y que además empiezan desde edades muy, muy cortas. Y de por sí, entrar al deporte de alto rendimiento es como entrar desde edades muy cortas, pues en este tipo de deportes aún más. Y ya la última categoría, que es justo en la que, digamos, yo me inserto, serían los deportes de resistencia, que se dividen como en, bueno, que pueden encontrar como el atletismo, la natación. Y aquí es, o sea, es que a mí me sorprende mucho esto de los trastornos porque digo, claro, están, o sea, yo he estado rodeada de ellos toda mi vida deportiva y apenas puedo como darme cuenta de eso y a la vez, pues creo que es muy importante señalar que lo que buscamos es que no se repitan estos patrones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo que se busca mucho en los deportes de resistencia es generar como una masa muscular adecuada, ¿no? Entonces, se les exige mucho, es que sí recae mucho en las mujeres, porque en los varones, pues hay que considerar que es muchísimo más fácil tener un porcentaje de grasa menor a comparación de las mujeres, que pues presentamos glándulas que necesitan grasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nadadoras de élite que han señalado que han sufrido un trastorno de la conducta alimentaria, dice que se les obligaba a tener un porcentaje de grasa debajo del 15% y en el atletismo del 13%, ¿no? O sea, son índices como que dices, además de que, o sea, ¿de qué manera determinas eso? Pues a qué grado, ¿no? Y a qué costo. Esas son como las 4 categorías. Y algo que es muy preocupante es, o sea, los atletas están en este ambiente que favorece, ¿no? Tener esta relación distorsionada con la comida y con el cuerpo, pero además se sabe que una vez que un atleta desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria, su pronóstico va a ser mucho peor que el de otra persona con un trastorno de la conducta alimentaria que no sea atleta, porque pues está sometiendo a su cuerpo a una restricción calórica, a un ciclo de restricción y atracón que va a generar, puede ser un cuadro de malnutrición, de problemas digestivos, al mismo tiempo que está sometiendo a su cuerpo a un alto estrés, ¿no? Y a una exigencia física mayor. Entonces, realmente, o sea, los pocos estudios que existen de qué ha pasado con atletas con trastornos de la conducta alimentaria, realmente su pronóstico tristemente es muy negativo. En el episodio 188 del podcast que se llama La triada de la mujer deportista, ahí explica a detalle esto que decías, Andrea, que es muy importante, de todas las consecuencias negativas en las deportistas que
que se dan por esta restricción alimentaria, por esta exigencia de tener muy poca proporción de grasa corporal y cómo eso pues empieza a afectar hormonalmente y eso puede causar osteoporosis temprana, eso puede causar muchísimos problemas de fertilidad, o sea, bueno, grandes problemas, ¿no? Escúchenlo y problemas a largo plazo, no nada más en su vida como atleta, ¿no? Sino a largo plazo, además de que si no se detectan con prontitud, este tipo de trastornos, pues recordar que son trastornos mentales, que son progresivos y que son crónicos, es decir, no se van a acabar solitos, ¿no? Con el tiempo, sino al contrario, lo que ocurre es que empiezan a empeorar y a causar más daño sistémico. Entonces, por eso es bien importante que la comunidad, yo creo que la comunidad de deportistas empiece a hablar de este tema. Y por eso, Andrea, me parece súper valioso que tú como atleta estés hablando de esto. Y pues por eso también quiero pedirte que, ya saliéndonos un poco de las estadísticas, nos platiques tu historia. ¿Cómo es que tú empezaste a darte cuenta que tenías esta relación disfuncional con la comida? Y bueno, platícanos qué es lo que has hecho en tu recuperación. Sí, bueno, justo quiero decir que yo llevo como un año nombrando este trastorno de la conducta alimentaria, o sea, como que yo lo reconocí, lo identifiqué y he trabajado en él. Pero, o sea, yo recuerdo que desde que era muy niña, o sea, desde que comencé en el deporte, yo siempre decía, es que estoy súper gorda, mis brazos están súper gordos, tengo, o sea, yo no tengo así como el abdomen plano, mis piernas, o sea, como que siempre era una batalla con mi mamá, porque mi mamá me decía como, está súper delgada, ¿no? Y toda mi Mm. familia y todas las personas a mi alrededor, además yo tenía que 12 años, 11 años, y yo decía, no, no lo estoy, no lo estoy, no lo estoy, ¿no? Yo recuerdo, hasta hace muy poco comencé a ver mis fotos y digo, claro, yo estaba muy delgada, ¿no? Y me comparaba mucho con mis compañeras, pero también ellas, o sea, todas nos comparábamos como entre todas en cuanto a nuestro peso, siempre queríamos como tener los trajes de baño, pues las tallas como más chicas y como si ya te pasabas una talla ya era como de, no, ya está súper gorda y cosas así, ¿no? Pero bueno, en 2017, sí, 2017, yo pasé como por un periodo muy fuerte por problemas personales y entonces en un mes yo adelgazo 5 kilos y fue muy notorio, o sea, yo adelgacé muchísimo, pero ante los ojos de todas las personas yo estaba súper bien, justo porque estaba delgada, ¿no? Entonces como que por primera vez yo logré, bueno, verme delgada, porque nunca me sentí delgada. Entonces eso a mí como que yo sabía que algo había mal, pero no lo quería como decir, ¿no? Abiertamente. Y además, o sea, hubo solo muy pocas personas, una doctora y una fisioterapeuta que a mí me vieron y me dijeron como, no es normal, o sea, tú estás mal. Y yo les decía, no, 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 es que yo empecé ya un régimen alimentario Mm. correcto, o sea, como justo es muy, muy fácil ocultarlo en el deporte, en verdad es muy, muy fácil. Sí, tienes toda la justificación. Sí, de hecho hay una frase que me encantó que encontré de una endocrinóloga que dice, el entorno deportivo puede no solo precipitar o empeorar una patología, es decir, TCA, sino también legitimizarla, haciendo más fácil sufrirla y ocultarla, ¿no? Eh, y a mí me pasó porque en ese entonces, bueno, comienzo a tener amenorreas y muy fuertes, o sea, de que primero no menstruaba durante un mes y luego menstruaba en un mes 2 veces y luego dejaba de menstruar otros 2 meses y eso a mí nunca me había sucedido. Esa fue como que una primera señal de alarma. Y otra era que yo durante los entrenamientos no los aguantaba. O sea, de verdad yo me sentía súper cansada, no lograba terminar como las series y aún así en las competencias me iba muy bien. Entonces, como me iba muy bien en las competencias, pues nadie decía nada, ¿no? Nadie se preocupaba. Y
yo ocultaba, por ejemplo, yo dejé de comer como carbohidratos y los pocos carbohidratos que comía los disfrazaba como que, ay, sí estoy comiendo las porciones adecuadas, pero en realidad, o sea, de que comía súper, súper poquito. Y, o sea, nadie me decía nada, ¿no? O sea, además como estaba pasando como ese periodo en el que había una enfermedad de mi papá de por medio, pues como que en mi casa estábamos muy enfrascadas en ello y fue también como más fácil que no se dieran cuenta, ¿no? Ujú, ujú. Y después, yo me voy de intercambio a Dinamarca y pues ahí es un país que se come puras harinas y como, sí son muy, digamos, como muy saludables, por decirlo de alguna manera, pero pues realmente es una dieta basada en harinas. Y cuando regreso del intercambio yo subí 11 kilogramos porque durante todo el intercambio yo tuve periodos de atracón muy fuertes y después, o sea, como que presentaba episodios de depresión, episodios de Ujú. ansiedad. Y a lo largo como de este periodo, obviamente que regreso y todas las personas, principalmente los varones, se encargaron de señalarme cómo había subido de peso. O sea, no hubo una persona, sobre todo como del ámbito deportivo, que no me señalara eso, ¿no? Y además yo todo el tiempo como que me castigaba y me decía que había sido mi culpa, que yo había como permitido eso, que me había descuidado. Y entonces comienzo pues como a hacer regímenes alimentarios en los que yo no lograba bajar de peso, a pesar de que mi nutrióloga ha sido como muy linda, es una nutrióloga muy buena, pero no lograba bajar de peso. Ujú. Entonces se viene como, o sea, durante eso que es de entre 2017 hasta que comienza la pandemia, yo asistí a diferentes como tipos de terapias, pero tampoco nunca me sentí cómoda por diferentes factores hasta que comienza la pandemia y lo que sucede es que pues me encuentro en mi casa y lo primero que pienso es voy a volver a ponerme, o sea, voy a volver a engordar. Ese era mi miedo, ¿no? Claro, porque me imagino que también se pausaron tus entrenamientos. Sí, así es, totalmente. Entonces, yo dije, voy a volver a engordar. De por sí no estoy delgada, o sea, de por sí yo no estoy delgada, de por sí no he logrado mis metas, ya llevo un año que regresé a entrenar. O sea, como que yo decía, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento si yo estaba entrenando subí tanto de peso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, como que me castigaba mucho, a pesar de que durante ese tiempo logré como, o sea, yo me sentía mal, además porque yo sabía que tenía un problema y que nadie me podía ayudar porque además a mí me dijeron como tú tienes depresión, tú tienes ansiedad y eso causa todo lo demás, ¿no? Cuando comienza la pandemia, o sea, llegó un punto en el que yo contaba las calorías de absolutamente todo, incluyendo, por ejemplo, apio, zanahorias, jícamas. Yo no quería tomar, no sé, un vaso de agua dulce porque decía eso ya tiene más calorías, ¿no? Entonces yo dije, no, ya no, o sea, esto es como, ya no puedo, ¿no? Y yo me puse primero como a investigar diferentes tipos de terapias y fue cuando llegó tu podcast a mi vida y me salvó, Ujú. porque justo como que descubrí varias herramientas, varios test de alimentación y después tuve la oportunidad de asistir igual a una terapia de psicología de la alimentación que me recomendó una amiga y a partir de ahí hice como otros tests que me hicieron darme cuenta que en realidad, pues sí, no, la depresión, la ansiedad eran un síntoma, pero yo lo que tenía era un trastorno de la conducta alimentaria y después descubrí que era uno de estos trastornos no especificados porque se vinculaban mucho a los atracones. Yo también, o sea, tenía como estas restricciones y después tenía atracones, ¿no? Y desde ahí, que fue hace un poquito más de un año, yo recuerdo que también mucho se vinculó con mi tema de tesis. Mi tema de tesis es justo propuestas desde los ecofeminismos y la agroecología frente a la agroindustria. Y entonces, o sea, como descubrir lo que nos afectan los alimentos industriales
tanto como aquellos que consideramos chatarra, pero sobre todo aquellos que consideramos como saludables, como fitness, me hizo replantear lo que yo comía y me hizo replantear la manera en que yo no sabía habitar este mundo, porque yo no sabía habitar mi cuerpo, ¿no? De hecho, hay un episodio que a mí me encanta del podcast, no recuerdo el número, pero es el de Mamen Bueno, que dice cómo habitar nuestros cuerpos, ¿no? Y ese a mí me resonó muchísimo, porque yo dije, o sea, es increíble cómo la alimentación, que es, o sea, como el acto que nos permite nutrirnos y darnos energía, para mí me aterroriza. O sea, es algo que no puedo y que además a mí me decía mi nutrióloga, es que si tú no estás bien alimentada, pues va a ser muy difícil que logres tus objetivos. Y aún así, yo no lo llevaba a la práctica. O sea, a mí a veces me mandaba cosas y yo me lo restringía. O sea, es increíble porque además yo decía, ¿por qué si sigo todo al pie de la letra? Sigo como en un peso que no es idóneo, ¿no? Y solo hasta que pude entender eso, comencé también a hacer mucha yoga conciencia, entenderla también como, o sea, justo en este periodo en el que dejé de entrenar, que yo me mataba entrenando y que eso solo me fatigaba y no lograba objetivos, ¿no? Y aprendí como a pausar, pero a pausar también de un modo estratégico, a entrenar de un modo inteligente, y eso también se lo debo como a mi entrenador. Y todo eso, la verdad es que me hizo replantear lo que para mí significa ser nadadora de alto rendimiento. O sea, me hizo saber que la alimentación es mi motor y que claro que es importante, ¿no? Estar fuerte, tener como un porcentaje mayor de masa muscular, pero ya tampoco agobiarme por ello y como saber que se puede comer intuitivamente, justo para deportistas de alto rendimiento, que es también un tema que nunca se habla y que nos aterra, ¿no? O sea, como nosotros siempre mantenemos este régimen súper estricto y ahí disfrazamos las restricciones, ¿no? Ahí disfrazamos varios síntomas de TCA, ¿no? Entonces, desde hace un año, la verdad es que he tenido pocas recaídas. O sea, sí considero que ha habido como un gran avance porque simplemente antes reuniones familiares, reuniones con amigas, a mí me aterraban porque eso implicaba comer algo que no estaba en mi régimen, ¿no? A mí me aterraba. Y también ese fue un factor para decir como ya basta, o sea, ahora que estamos en el encierro y que puedo pasar más tiempo con mi familia porque pues el deporte de alto rendimiento y ser como estudiante y luego como entrar a la vida laboral, pues sí te resta como un chorro no quiero decir resta tiempo, sino como que pues tus tiempos son muy acortados y estar aquí con mi familia y no poder como disfrutar las comidas porque tenía miedo, dije, no, o sea, tengo que hacer algo, ¿no? Y pues creo que en este camino y desde que me he nombrado como con un TCA, lo más importante ha sido como encontrarme con compañeras o excompañeras, incluso con amigas o con mujeres que en algún punto coincidimos en el deporte, pero no fuimos muy, digamos, cordiales y decirme como, oye, yo también pasé eso y lamento haberte dicho esto o lamento como haber tenido esta actitud, porque yo también lo viví, ¿no? Entonces, como encontrar esos caminos y como también otras mujeres que me han dicho como, oye, cuando dices que has dicho ciertas experiencias, me resuenan mucho y como te agradezco que lo hayas nombrado. Creo que eso para mí ha sido también muy sanador y también saber que no son procesos lineales, ¿no? Hay veces, sobre todo ahorita, que me encuentro como en la búsqueda de un empleo fijo y que no he tenido como la respuesta que quería, que la pandemia ha trazado varios procesos burocráticos de mi titulación, pues he tenido como muchos puntos de ansiedad, pero lo que más me alegra es que ya no lo he como eh, ¿cómo se dice? Expresado en la comida. O sea, eso a mí se me ha hecho una gran, como, un gran avance
que claro, hay veces que no digo que me da ansiedad o culpas comer ciertos alimentos, pero recuerdo pues que son solo alimentos, ¿no? Y que somos merecedoras de comer lo que se nos antoje, aún siendo deportistas y no importando qué, ¿no? Porque somos merecedoras de esos alimentos, pero que también, obvio, he sido más consciente de saber de qué manera me alimento. Andrea, muchísimas gracias por compartirnos tu historia y tu experiencia. Celebro enormemente que estés en este camino de recuperación y que precisamente quizás eso era lo que hacía falta, ¿no? Hacer un alto de como de la vorágine de estar en los entrenamientos y la vida cotidiana como para poder decir, a ver, qué es lo que necesito, qué es lo que está pasando. Y quiero preguntarte, ¿en algún momento tú hablaste esto con alguien o pediste ayuda, por ejemplo, entre tus compañeras nadadoras, entre tus entrenadores, entre tu familia? Entre el ámbito deportivo, la verdad es que no. Ujú. Bueno, con una amiga sí, es una amiga muy querida, que de hecho ella fue la que me acercó como al tema de la psicología de la alimentación, pero, o sea, ella es nadadora máster y a ella le debo como mucho el proceso de sanación y como realmente el entender pues de qué manera me alimentaba, justo porque ella vivía algo similar, pero digamos no tan fuerte, ¿no? O sea, ella más bien tenía una relación como, pues digamos, no mala con los alimentos, pero que refleja mucho justo lo que hablabas de la gordofobia y como de este sistema, pero en general ella fue la que sí se dio cuenta que yo tenía algo más y que necesitaba ayuda. Y de mi familia, justo o sea, como mi núcleo más cercano, que es mi mamá y mis tías, también me empezaron a decir, es que tú tienes algo, ¿no? Entonces ese algo está raro porque como que no quieres comer, ¿no? Y me decían, ¿por qué no quieres comer esto? Entonces ellas fueron como un soporte muy fuerte porque cuando yo les platiqué, pues la verdad es que a mí me da miedo comer, como que ellas entendieron que no era algo que solo era un chiste, ¿no? O sea, que luego yo les decía, es que estoy gorda y ya es como que me daban el avión, ¿no? Y como que entendieron que no era solo eso, ¿no? Y pues han entendido mucho porque ahora ya no me forzan a comer ciertas cosas que no quería y que, o como que ya no hacen comentarios, sobre todo eso creo que es bien importante cuando lo hablas con tu núcleo más cercano, que no hacen comentarios relacionados con la alimentación. A mí me afectaba mucho que me dijeran que, ay, es que tú no quieres comer, o es que eres una payasa y ¿por qué te vas, no? O, ay, sí, claro, como está a dieta, no quiere comer. Entonces, como que esos comentarios sí desaparecieron cuando yo les dije, bueno, es que cada vez que lo dicen a mí me da mucha ansiedad porque no es que no lo quiera comer, es que realmente a mí me pone mal que me lo digan, porque a mí me cuesta trabajo comer, ¿no? Entonces como que ellos me decían, pero ¿por qué no? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Y ya yo les explicaba, bueno, no es solo que no quiera comer, sino que yo lo quiero comer, pero después me siento culpable si lo hago. Por ejemplo, el pan dulce a mí me encanta, sí, me encanta, me encanta. Y entonces yo les decía como, ¿A es que quién no, Andrea? ¡Qué delicia! a mi novio no le gusta. Y es así como, Sí. pero bueno, o sea, justo como que cuando yo les decía, es que voy a comer un pan de dulce y me decían como, no, porque estás a dieta. Pero ellas como en un chiste, ¿no? Así como de, ay, no, tú no puedes. Y cuando yo les comenté, o sea, realmente lo que pasaba cuando yo, o sea, me privaba de comer un pan de dulce y después me lo iba a comer dos, o sea, después me comía dos, como que entendieron, ¿no? Y ya me dijeron como, ah, pues si quieres, cómete un cachito, o luego me guardaban como pedacitos, entonces como que poco a poco fui perdiéndole ese miedo a comerlo, hasta ahora que ya, o sea, hay veces en que, o sea, antes yo veía un pan de dulce y yo me lo quería comer y me sentía culpable, y ahora ya no, o sea, ahora ya es como, ah, pues sí quiero, o luego hasta es como, ah, no, mejor hoy no tengo ganas, pero ya es algo muy genuino, ¿no? Entonces como que
siento que esta parte fue muy importante. O sea, sí, hablarlo con tu núcleo más cercano es importantísimo y que desgraciadamente una parte fundamental de ese núcleo son nuestros entrenadores y muchas veces, que además son casi todos entrenadores varones y casi un gran porcentaje no está dispuesto a hablarlo. O sea, eso creo que también es bien importante, ¿no? Pues que muchos entrenadores no se han dado ni siquiera la tarea de comprender que esto es un tema de género. Exacto. Y pues si no se dan a la tarea de eso, creo que tampoco en la otra parte, pero tampoco descartar que sí hay otro gran porcentaje que sí se ha como comenzado a ver que también pues tienen conductas que no son las más sanas, ¿no? O sea, desde criticar nuestros cuerpos y, o sea, desde que somos niñas, ¿no? O sea, como directa o indirectamente, ¿no? Porque a veces lo hacen como, oye, ya subiste, ¿no? Oye, ya esto, cuando la pregunta correcta sería, oye, ¿hay algún problema en casa? O incluso si adelgazaste mucho, ¿no? O sea, que invertir las preguntas, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Todo bien con tu familia? ¿Cómo va la escuela? ¿Tienes alguna preocupación? Y ahí encuentras respuestas más, pues, confiables, ¿no? Entonces creo que eso también es bien, bien importante. Y como ya mencionabas antes, que por el mismo ambiente deportivo se justifica que un entrenador o que un papá o una mamá esté haciendo esos comentarios porque, entre comillas, es por el bien del atleta, ¿no? Se lo estoy diciendo por su bien, es que es importante. Pues eso hace justo como que se normalice mucho y celebro enormemente que tú hayas encontrado en tu núcleo familiar y en esta amiga esa red de apoyo, porque precisamente como tú lo decías, muchos deportistas no hablan porque se sienten señalados, sienten que son los únicos, sienten que nadie les comprende y ese aislamiento es también un factor que lleva a que pues el trastorno se agudice o que no se detecte a tiempo. Entonces, bueno, qué importante que tú cuentes con ese apoyo. Y Andrea, me gustaría que platicáramos, tú ya ahorita mencionaste varios, pero ¿cuáles serían esas señales de alerta? O sea, específicamente en los atletas, que nos pudieran ayudar como a abrir los ojos y decir, hay algo aquí que no va bien, porque tú mencionabas, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria no surgen de la noche a la mañana. O sea, tú ya nos contabas que desde niña en ti había una preocupación por tu peso, había una insatisfacción corporal, o sea, esto es de años. Entonces, qué importante detectar lo más pronto posible estos signos de alerta como para poder intervenir en ese momento. Entonces, bueno, yo aquí tengo algunos y me gustaría que los fuéramos completando juntas. Uno es este que acabamos de mencionar, porque los trastornos de la conducta alimentaria empiezan aquí, con la insatisfacción corporal y con mucho miedo a engordar. Entonces, si ustedes como atletas o como familiares de atletas notan que hay siempre esta preocupación por engordar, a veces hay fijación con algunas partes del cuerpo en particular, que a veces eso es también enfatizado por los mismos entrenadores, ¿no? O sea, hay deportes donde hay mucho acento en el abdomen, en el pecho, lo que también decías, ¿no? Que hay todos estos comentarios desfavorables cuando las mujeres entran en la pubertad y entonces empiezan a desarrollar caderas y nalgas y senos. Entonces, a veces empieza a haber como fijaciones muy particulares con partes específicas del cuerpo. Ahí signo de alerta. Sí, ese es como uno, o también, por ejemplo, el decir estoy gorda y eso que a ti te resuene, o sea, que tú escuches en tus compañeras, por ejemplo, que dice estoy gorda y que a ti te resuene así como, bueno, entonces, ¿cómo estaré yo si ella está muy delgada, ¿no? Como esa fijación en las otras, creo que es bien importante porque también sirve para relacionarnos mejor con las otras, ¿no? O sea, creo que si yo viera a mi niña y a mi adolescente y le dijera como, no hables mal del cuerpo no hagas ningún comentario del cuerpo de las otras, porque pues eso justo es reflejo
de ti misma. Entonces, esa es otra señal de alerta. Esa comparación constante, es estar tan pendiente del cuerpo de otros, que como decimos, también es algo que se favorece. Y bueno, aquí nos lo estamos hablando así, creo que hasta podríamos hacer otro podcast, pero veamos también aquí cómo está la perspectiva de género, porque además a Sí, las mujeres se nos educa eso, ¿no? sí, total. Uh-huh. Pero bueno, como regresando, lo que decías, esta fijación corpórea también se puede ver muy, muy fuerte en la menorrea también. Un dato, por ejemplo, en deportistas, la menorrea con trastornos de la conducta alimentaria se presenta entre el 25 y el 70%. O Es sea, altísimo. así. Y en personas, digamos, normales, en mujeres normales, bueno, o también personas que menstruan, el 5%. O sea, es un porcentaje muy alto comparado como con personas que no son atletas de alto rendimiento. Entonces, ese es un factor que, por ejemplo, nuestra familia puede detectar, o sea, como si ya empezó tu menstruación y tienes periodos muy largos sin menstruar, hay algún problema, ¿no? O sea, hay algo. Uh-huh. Y otra cosa, y esta es como así la señal de alerta mayor y que es muy fácil de notar, son las lesiones. Lo que mencionabas de la osteoporosis y todo, eso es un factor pues como a largo plazo, pero en el corto plazo yo estuve lesionada del hombro durante años, así durante años, y era porque yo no tenía las fuerzas para hacer fuerza en el gimnasio, o sea, para levantar pesas y todo, que es una parte fundamental, no solo para nuestro rendimiento deportivo, sino para la vida. O sea, si nos dijeran como aliméntate bien y haz fuerza cuando eres joven, no para tener resultados inmediatos, sino para fortalecer tu sistema óseo para el futuro, bueno, otra cosa sería. Y si un deportista, y sobre todo presenta lesiones, porque además es como muy común escuchar, bueno, es que eres nadadora, el hombro es normal. Que Eres otra vez se justifica, ¿no? Sí, entonces, si tú estás lesionada constantemente, ese es un síntoma de que hay algo mal en tu alimentación y que probablemente esté conectado con esta mala relación de cómo nos alimentamos. Y la otra es fatiga. O sea, si tú no eres capaz de terminar entrenamientos aunque te desgarres, o si comienzas a ver que es muy imposible sacar como ciertas series, sobre todo como series principales, pero aún así llega como la competencia y te va bien, eso puede ser una condición o no, o sea, que te vaya bien en la competencia o no, pero sí está, o sea, como que es muy probable porque el cerebro pues se adapta, el cuerpo se adapta. Entonces lo que hacen o lo que hacíamos, y que eso es algo muy, muy particular, es que llegaba a la competencia y yo me llenaba como de azúcar a través de bebidas energizantes, o sea, a través de como bebidas rehidratantes. Y antes de la competencia yo sí comía carbohidratos, o sea, antes de la competencia yo me atascaba, ¿no? Y pues obviamente llegaba con mucha energía y pues daba resultados, ¿no? Entonces, ese es un signo de alerta que es muy común, que durante todo el tiempo no comas y que te restrinjas un chorro, tengas fatiga y llegues a la competencia y te vaya bien. Ese también es un síntoma como un signo de alerta muy importante. Uh-huh. Y ahorita también mencionabas uno que es el abuso de ciertas sustancias que a veces incluso también están normalizadas como utilizar bebidas energéticas, ¿no? Entonces, abusar de ciertas sustancias para, con esta idea de tener más energía o aumentar el rendimiento, y no se diga de otro tipo de sustancias, pastillas, drogas como tal, igual, ¿no? Para aumentar el rendimiento o para que no dé hambre, entonces, o para aumentar la masa muscular, todo eso también es un súper signo de alerta. Otro también que me gustaría sumar son las purgas. ¿No? Entonces tú ya lo mencionabas con el ejemplo de los boxeadores, ¿no? Esta idea de purgarse de cualquier forma utilizando diuréticos, con vómito autoinducido, pero ese también es un súper signo de alerta. Sí, y también, o sea, como otra parte es que nos aislamos. A veces es muy imperceptible porque a lo mejor asistimos a las fiestas o a las reuniones, pero cuando comemos, no, hacemos todo lo posible para no estar como ahí.
Y en los deportistas a veces se esconde mucho porque pues todo el tiempo tenemos hambre. Entonces como que estamos comiendo y de pronto decimos, ay, voy acá, ¿no? Y como que tú piensas que te serviste un chorro de comida y en realidad no, o sea, como que lo disfrazas muy bien en los atracones, o sea, dices como, Ujú. bueno, pues es que como hoy entrené un chorro, por eso, pero ese es un signo, pues la verdad, como que a veces es complicado por esta razón, ¿no? Como que lo disfrazamos de que, ay, es que entrené un buen, pero que Sí. es también posible, o sea, como ver en qué momento o en qué puntos si comes un buen y en qué momentos no. Sí, sí, eso es bien importante lo que dices, tener atracones y otro que mencionaste, esto de tener hambre todo el tiempo. Sí, eso también. Yo algo que descubrí desde que he sido capaz de controlar y superar mi TCA es que yo no tengo hambre, salvo cuando mi cuerpo me lo pide. Ujú, Y ujú. antes no había hora en la que yo no estuviera comiendo porque todo el tiempo tenía hambre. Y ese es un mito. O sea, cuando a mí mi nutrióloga me dijo, la primera regla aquí es que no tengas hambre y que cuando tengas hambre tú comas lo que necesites, yo dije, ¿cómo? Yo tengo todo, hambre todo el tiempo me la voy a pasar comiendo, ¿no? Y yo descubrí que no, o sea que ahora digo, ay, ya, de pronto me descubro que estoy haciendo mis cosas y digo, ay, ya, o sea, tengo hambre, me voy a comer una manzana o lo que sea, o sea, de verdad lo que se me antoja. Sí, Y antes era una lucha constante conmigo de decir, tengo hambre y no quiero comer claro. o tengo hambre y me va a comer nada más medio apio porque seguro si como más ya subí 20 kilos, ¿no? Entonces, eso es también bien importante. Si todo Ujú. el tiempo tienes hambre, hay una relación disfuncional con la alimentación porque no te estás nutriendo de la manera adecuada. Claro, y además fíjate qué gran paradoja que los atletas son de la población más desconectada de su cuerpo. Y es una paradoja porque uno diría, bueno, ¿cuántas horas al día no le dedican a su cuerpo? Muchas veces su vida entera, ¿no? Es trabajar con su cuerpo, pero como se hace desde esto, desde este control, desde todo esto que ya platicamos, realmente viven profundamente desconectados de su cuerpo. Y creo que ese es otro signo que a veces no es tan fácil de detectar, pero ¿qué significa estar desconectado del cuerpo? El que no sé cuándo siento hambre e ignoro el hambre, a veces ya ni sé ni cómo se siente el hambre, cómo se siente la saciedad, qué me da placer, qué me gusta. Por ejemplo, no se disfruta el movimiento, ¿no? Que también suena como paradójico, pero en muchas ocasiones ya ni sé lo que me gusta del movimiento, no lo disfruto, no estoy presente. Cuando esa desconexión corporal puede llevarse a otros momentos, por ejemplo, en la sexualidad, no disfrutar, estar desconectados de las sensaciones corporales, temer a las sensaciones corporales. Entonces, todo eso también es un gran signo de alerta. Y ahorita mencionabas, cuando mencionabas el aislamiento, creo que también ahí está muy relacionado el cambios en el estado de ánimo. Entonces, cuando noten que empieza a haber irritabilidad, ansiedad, cuando empiezan a haber síntomas depresivos, eso también es un signo de alerta. Cambios drásticos en el peso, o sea, que de pronto haya una subida de peso o una bajada de peso y que tú en tu historia, Andrea, nos decías que tristemente eso es fuertemente señalado, ¿no? Si el atleta sube de peso, luego es como señalado con el dedo, con preocupación, pero si baja de peso es celebrado. Entonces, bueno, mucho ojo con eso porque esos cambios drásticos no son normales, se está hablando de que hay algo que no está funcionando. También me gustaría decir que otro signo es que los atletas dejen de comer algunos alimentos, ¿no? Sobre todo los que son ricos en hidratos de carbono o en grasas. Tú también lo mencionabas, ¿no? O sea, como que dejo de comer y a veces se justifica mucho. Y también, tú también decías en tu historia, ¿no? Cuando alguien cercano nos dice, ¿no? Que detectan que hay algo que no va bien, ¿no? Como en tu caso, esta doctora que te decía, aquí hay algo que no va bien. Si personas cercanas que nos quieren o que son profesionistas nos empiezan a hacer esos comentarios, bueno, pues seguramente quiere decir que están notando algo. No sé si quieras comentar algo más o sumar algún otro signo de alerta. No, pues sería como, creo que son los más importantes. Y también a mí sí me gustaría como decir esto de los hidratos de carbono. Bueno,
cuando empezamos a catalogar alimentos buenos y malos, o sea, alimentos fitness, o sea, como el fit y el fat, ¿no? O sea, como sobre todo que es bien común entre nosotras las atletas, así como de, esto es fat, esto es fit. Una barra energética es fit y un taco es fat, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, como que ponerle esas etiquetas ya te está dando como pauta de una disociación de lo que estamos comiendo y que precisamente eso que dices de la manera en que tenemos una disociación bien fuerte con nuestros cuerpos, es más común de lo que creemos y de lo que pensamos que un atleta puede tener, ¿no? Ujú. Porque somos maquinitas y muchas veces olvidamos que pues no somos eso, ¿no? Que somos atletas y que estamos haciendo eso por una razón y la razón que sea y que no es solo por estar delgadas, ¿no? O no solo por tener ese cuerpo atlético, porque en algún momento lo dejaremos de ser, ¿no? Y nadie nos dice cómo dejar de serlo, pero no queremos que al finalizar esta etapa, pues mantengamos un TCA o cualquier otro trastorno psicoemocional, ¿no? Ujú. Andrea, ¿qué recomendarías a los y las atletas que quizá escuchando esto se identifiquen y detecten que tienen una relación conflictiva con su cuerpo y con la comida? ¿Cuáles serían tus sugerencias o recomendaciones? Pues primero que sean amables, creo que nunca nadie nos dice sea amable contigo y luego sea amable con las personas y, o sea, cuando digo esto es como sea amable porque probablemente no eres la única o el único, ¿no? O sea, como comprender eso creo que ya es un primer paso y luego contárselo a una persona o varias personas, pero que sean como de confianza y que sepan que te pueden ayudar de alguna u otra manera. Y sí, yo siempre he sido como fan de que ir a terapia, hay muchas formas de ir a terapia. No creo que haya una única vía y que hay muchas opciones, ¿no? Entonces, acudir a un profesionista que, que nos oriente, ese también es muy importante. Y digo, acércate como a un núcleo de personas que sean de tu confianza, porque a veces pensamos o nos da pena acercarnos con nuestros entrenadores, o ya nosotras mismas sabemos que su respuesta va a ser como, ah, pues qué bueno, ¿no? O no sé qué hacer, o seguro va a ser algo pasajero, ¿no? Y a veces contárselo a alguna amiga, nuestra mamá, nuestra hermana, no sé, a nuestra tía, etcétera, pues puede abrirnos el panorama a ver qué podemos hacer y salirnos un poco de ese ámbito deportivo que a veces nos consume. Creo que eso también a veces no se habla, ¿no? Como que el deporte de alto rendimiento nos consume, que es un círculo muy pequeño y que así como podemos tener amistades dentro de este círculo que nos pueden ayudar, pues puede ser que al contrario, ¿no? Que nos causen un poco más de ansiedad y nos digan, ay, no, como es normal o no sé, y aunque lo estén atravesando, y más bien como salirnos un poco de ahí y ver que también hay otras personas que nos apoyan un chorro y que están buscando otras maneras de superar esa relación con la alimentación. Andrea, ¿qué crees que se podría hacer dentro del ámbito deportivo? O sea, hablando de todo, ¿no? De los entrenadores, hablando de los administrativos, porque también hay que hablar que esto es un negocio, toda la política que hay dentro de las competencias, todo eso, o sea, dentro de los medios de comunicación. O sea, ¿qué se tendría que empezar a hacer dentro del ámbito deportivo como para empezar a visibilizar eso y que se prevenga y realmente que se cuide, ¿no? A los atletas. A mí me da mucho dolor que son los atletas los que están ahí, ¿no? O sea, los que están ahí en la competencia, los que están ahí todas las mañanas y a veces se les descuida tanto. ¿Qué crees que se podría empezar a hacer? Pues sí creo que algo bien importante es como esta educación de género, ¿no? Y porque eso al final no solo es para las mujeres, ¿no? Ni las niñas, es para toda la sociedad, porque ahí se encuentran muchas pautas, ¿no? Como que comprenden, o sea, logras comprender muchas cosas que a lo mejor teníamos como súper invisibilizadas, ¿no? Pero también el hecho
de que la psicología, o sea, que la terapia deportiva no se vea solo y la alimentación, o sea, como la nutrición y la psicología, no se vean como algo aparte del entrenamiento, porque esta visión que se tiene de que ya ahorita ha cambiado, pero que generalmente es como de, bueno, entrenas la parte física y aparte es todo lo demás, cuando en realidad no es así. O sea, todo tiene que ver mucho como, o sea, todo está conectado con todo, ¿no? Entonces, eso también me parece como bien, bien fundamental. O sea, no entender estos procesos psicológicos, nutritivos, como algo que además son recetas que debemos hacer porque somos atletas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, lo debemos hacer, ¿no? Más bien es como una herramienta que nos permite sumar a toda esta práctica que somos y este cuerpo que somos, ¿no? O sea, creo que eso también sería pues fundamental para transformar la visión que tenemos del deporte. Me encanta. Y yo ahí le sumaría, creo que hace mucha más falta que tanto a los profesionales del deporte como de la nutrición y la psicología que están involucrados, que se les eduque y se les forme más en el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Y creo que también sería bien importante hacer campañas de prevención y también psicoeducar mucho a los propios deportistas y a sus familiares, ¿no? Como para poder hablar de esto, para poder detectarlo, para poder reconocerlo. Creo que hay un gran camino por, por recorrer dentro del ámbito deportivo y por eso yo te agradezco y reconozco enormemente, Andrea, que alces tu voz, porque creo que si el ámbito deportivo va a cambiar, tiene que empezar por los que están involucrados directamente, ¿no? Que son los deportistas y los entrenadores. Entonces, honro muchísimo que nos hayas compartido tu historia, que estoy segura que va a ayudar a muchos otros deportistas. Andrea, por favor, danos tus datos de contacto, tus redes sociales, para que la gente te pueda conocer más. Sí, muchísimas gracias a ti porque creo que también abrir estos espacios es bien importante. O sea, saber que hay otras personas siempre nos ayuda y nos sentimos pues menos como inhibidas, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como Siren-Andy. Y también en mi otra cuenta, que es donde publico más cosas relacionadas con ecofeminismos y agroecología, pero también sobre TCA, desde los ecofeminismos, que se llama alimentación, alimentación, bajo. Entonces, por ahí me pueden contactar, escribir, no sé, lo que quieran. Siempre estoy muy abierta a escuchar y también como compartir. Aquí en los datos, en las notas del episodio van a encontrar los links directos para las cuentas de Instagram de Andrea. Y pues para despedirnos, Andy, cuéntanos de qué tiene hambre tu vida en este momento. En este momento mi vida tiene hambre de ser vivida, de tener ese tiempo, esa emoción. Creo que hace mucho tiempo que no sentía estas ganas de quererla vivir, ¿no? Durante mucho tiempo me privé de alimentarme y de disfrutar como todo lo que conllevaba, ¿no? O sea, desde su elaboración, desde la manera en que compartimos esos alimentos, con quienes lo compartimos, y en estos momentos de eso tiene hambre mi vida. Qué potente esto que dices, Andy, porque creo que de lo más profundo y doloroso que causa un trastorno de la conducta alimentaria es que precisamente le roba a una persona el hambre de vivir. Entonces, me encanta que hayas reconectado con ella y cuéntanos cuáles son tus formas favoritas para nutrir esa hambre de vivir. Pues me encanta bailar, me encanta moverme, o sea, el baile para mí es una manera de conectarme un chorro. Y bailar, o sea, me ha permitido también como acercarme y reencontrarme con las personas que más quiero, ¿no? Que son mi familia, mis amigas, mi pareja. Entonces creo que de eso, de leer, me encanta leer, me encanta también escuchar este tipo de podcast y sobre todo de sonreír. Creo que sonreír es una manera de nutrir la vida muy potente porque nos recuerda que aquí y ahora estamos, o sea, tenemos una vida que vivirla, ¿no?
y que a pesar de que a veces es muy complicado en medio de este sistema que nos obliga como a estar pendientes de nuestros cuerpos, pues sonreír nos recuerda que hay otras maneras de vivirla, ¿no? Eso, no sé, siempre me hace como tener esperanza en cómo nutrimos las formas en que vivimos. Precioso. Pues nuevamente muchas gracias, Andrea, por acompañarnos y por compartirte aquí en el podcast. Y querida comunidad, les envío un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.